Hoja de trabajo para elaborar estado de flujos de efectivo. El presente video tutorial forma parte del curso Contabilidad Inicial en 30 lecciones y es complemento del material de lectura de la lección número 30. A través de este video se enseña a elaborar una hoja de trabajo auxiliar para la preparación del estado de flujos de efectivo. Paso número 1. Para elaborar el estado de flujos de efectivos necesitará un estado de pérdidas y ganancias elaborado al cierre contable. En la pantalla aparece el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias de la empresa Get One, propiedad de Catherine Ángel. En la lección número 27 enseñamos cómo elaborar un estado de pérdidas y ganancias, por lo que no nos vamos a detener acá a enseñar lo mismo. Pero sabemos que en un estado de pérdidas y ganancias se anotan las cuentas de ganancia y las de pérdida, con tal de determinar el resultado del ejercicio, ya sea que cierre con ganancia o que cierre con pérdida. También necesitará un balance general comparativo que presente las cuentas de activo, de pasivo y capital, tanto al inicio del periodo contable como al finalizar el periodo contable. Como podemos observar, en la columna izquierda aparecen los saldos al iniciar el periodo contable y en la columna derecha aparecen los saldos al finalizar el periodo contable. Paso número 2. Hacer una hoja de trabajo para la preparación del estado de flujos de efectivos. El documento que se elabora en este paso no es el estado de flujos de efectivo, sino una hoja auxiliar para la preparación de este estado financiero. Como podemos observar en la pantalla, es un cuadro que contiene 13 columnas, de la columna A a la columna M. Puedes descargar el modelo de esta hoja de trabajo que está dentro de la lección número 30. Paso número 3. En la columna A se escribe el código de cuenta asignado en el libro mayor por el departamento de contabilidad o el contador de la empresa. En la columna B se escribe el nombre de cada cuenta en el orden con que aparecen en los estados financieros. Primero se escriben las cuentas de activo, luego debajo las cuentas de pasivo, las de capital y por último las cuentas que aparecen en el estado de resultados siguiendo el orden con que aparecen en dichos estados financieros. Paso número 4. En la columna C se escribirán los saldos de las cuentas tanto de activo, de pasivo, capital y todas las cuentas de resultados, tal y como aparece en los estados financieros que se hacen al finalizar el periodo contable. Los saldos de las cuentas de activo se escriben con signo positivo, es decir, en color negro, mientras que las cuentas de pasivo se escriben con símbolo negativo, es decir, en color rojo o con el símbolo menos. Por otro lado, las cuentas de pérdida se van a escribir con signo positivo, es decir, en color negro, mientras que las cuentas de ganancia, como lo es la cuenta ventas netas, se escribirá con símbolo negativo, es decir, en color rojo o con el símbolo menos. Igual se hará con la cuenta capital contable, se escribirá en números rojos o con símbolo negativo. Y así se hará para el resto de cuentas, las de activo en color negro, las de pérdida en color negro, las de pasivo en color rojo y las de ganancia en color rojo. Paso número 5. Elaborar las partidas de reclasificación para eliminar las cuentas que aparecen en los estados financieros pero que no están relacionadas con el flujo de efectivo. Por ejemplo, las cuentas depreciaciones acumuladas son cuentas de pasivo y para eliminarlas se van a cargar del lado del debe, mientras que las cuentas depreciación, que son cuentas de pérdida, para eliminarlas las vamos a abonar colocando las cantidades del lado del haber. Igual haremos con la cuenta amortización acumulada gastos de organización. Siendo una cuenta de pasivo, para eliminarla la vamos a cargar del lado del debe. Mientras que la cuenta amortización gastos de organización
siendo una cuenta de pérdida, la vamos a abonar con tal de eliminarla. Otra cuenta que no tiene que ver con el movimiento de efectivos es la estimación para cuentas incobrables, que es una cuenta de pasivo, y para eliminarla la vamos a cargar poniendo los 6.000 quetzales del lado del debe. Mientras que la cuenta cuentas incobrables, que es una cuenta de pérdida, para eliminarla la vamos a abonar colocando los 6.000 quetzales del lado del haber. Paso número 6. Trasladar las partidas de reclasificación en las columnas D y en la columna E de la hoja de trabajo. Si en la partida de reclasificación una cuenta aparece del lado del debe, el saldo de esta cuenta se coloca en la columna D. Tal es el caso de la cuenta de depreciación acumulada mobiliario, que en la partida número 1 tiene 6.400 del lado del debe y pasa del lado del debe en la hoja de trabajo. Igual sucede con la cuenta depreciación acumulada equipo de cómputo. Aparece cargada del lado del debe en la partida de reclasificación y pasa del lado del debe de la hoja de trabajo. Y así se hizo con el resto de cuentas. Todas las cuentas que aparecen cargadas del lado del debe van a ser anotadas en la hoja de trabajo del lado del debe. Mientras que las cuentas que fueron abonadas del lado del haber van a ser trasladadas a la hoja de trabajo del lado del haber. Tal como sucede con la cuenta depreciación mobiliario de oficina, la cual aparece abonada en la partida de reclasificación y aparece del lado del haber en la hoja de trabajo. Y así se hizo con el resto de cuentas. Paso número 7. En la columna F, que lleva por nombre balance final ajustado, se colocará el resultado de aplicar la siguiente fórmula. F es igual a C más D menos E. En otras palabras, los saldos que aparecen en la columna C se le suman las cantidades que aparecen en la columna D y se le restan las cantidades que aparecen en la columna E, dando como resultado las cantidades que aparecen en la columna F. Por ejemplo, aplicando la fórmula de Excel en la cuenta caja, colocaremos el signo igual, luego seleccionamos la celda C7, colocamos el signo de más, sumando la casilla D7 y le restamos la casilla E7, dando como resultado los 5.000 quetzales. Y la misma fórmula se aplicará para el resto de cuentas. En el caso de la cuenta estimación para cuentas incobrables, que es una cuenta de pasivo y que aparece con símbolo negativo, al sumarle la cantidad que aparece en la columna D, el resultado dará 0, pues es la suma algebraica de los signos. Igual se hará con el resto de cuentas. Aquí, como podemos ver, se eliminaron todas las cuentas que no están relacionadas con el efectivo, es decir, las amortizaciones acumuladas, las depreciaciones acumuladas y la estimación para cuentas incobrables. También fueron eliminadas algunas cuentas de pérdida, tales como son la cuenta depreciación mobiliario de oficina, depreciación equipo de computación de oficina, la amortización de los gastos de organización, las cuentas incobrables, la depreciación mobiliario sala de venta, la depreciación equipo de computación sala de venta y la depreciación de vehículos. Todas esas cuentas no tienen relación con el movimiento de efectivo. Paso número 8. En la columna G, que lleva por nombre balance general inicial, se trasladarán los saldos de las cuentas de activo, de pasivo y capital que tenía al inicio del periodo contable. En esta columna no se anotarán saldos del estado de resultados, es decir, no se anotarán las cuentas de ganancia o de pérdida.
Al igual que se hizo en la columna C, ahora en la columna G todas las cuentas de activo se escribirán con símbolo positivo, es decir, en color negro, y todas las cuentas de pasivo se escribirán con símbolo negativo, es decir, en color rojo, incluyendo la cuenta capital contable. Paso número 9. En la columna H, que lleva por nombre aumentos y disminuciones de efectivo, se colocará el resultado de aplicar la siguiente fórmula. H es igual a F menos G. En otras palabras, los saldos que aparecen en la columna F, saldos ajustados al finalizar el periodo contable, se le restarán los saldos que aparecen en la columna G, es decir, los saldos al iniciar el periodo contable, dando como resultado las cantidades que aparecen en la columna H. En el caso de la cuenta caja, siendo que al final tiene un saldo de 5.000 quetzales y al iniciar el periodo contable tenía 10.000 quetzales, hubo una disminución de 5.000 quetzales, por eso aparece con símbolo negativo. En el caso de la cuenta bancos, al finalizar el periodo contable tiene un saldo de 175.300 quetzales y al iniciar el año tenía 100.000 quetzales, dando como resultado un aumento de 75.300 quetzales durante todo el periodo contable. Igual se hará con el resto de cuentas. Se restarán las cantidades que aparecen en la columna F con las cantidades que aparecen en la columna G. En el caso de las cuentas de pasivo, por ejemplo la cuenta proveedores que tiene menos 68.000 quetzales en la columna F y tiene menos 150.000 en la columna G, al aplicar la resta, dado que ambas tienen símbolos negativos, por la ley de signos, en la columna H aparecerá con símbolo positivo, es decir, 82.000 quetzales en color negro. Igual se hará con el resto de cuentas. Paso número 10. En la columna I, que lleva por nombre efectos sobre el efectivo, se colocarán los saldos que aparecen en la columna H, pero de manera inversa. Es decir, si en la columna H aparecen con símbolos positivos, pasan a la columna I con símbolo negativo, mientras que si las cantidades que aparecen en la columna H son negativas, en la columna I pasarán con símbolo positivo. Por ejemplo, la cuenta caja, que tiene menos 5.000 en la columna H, pasa a la columna I con símbolo positivo, mientras que la cuenta bancos, que en la columna H tiene 75.300 de manera positiva, pasan a la columna I de manera negativa. Y así se hará para el resto de las cuentas. Paso número 11. Solamente los saldos de la cuenta caja y de la cuenta bancos que aparecen en la columna I se trasladan a la columna M, pero con el símbolo matemático inverso. Es decir, si en la columna I aparecen con símbolo positivo, en la columna M aparecerán con símbolo negativo. Y si en la columna I aparecen con símbolo negativo, en la columna M aparecerán con símbolo positivo. Esto solo se hace con la cuenta caja y bancos. Paso número 12. Excepto por las cuentas caja y bancos, el resto de cuentas que aparecen en la columna I se trasladarán a la columna J, K y L según corresponda a actividades de operación, de inversión o financiamiento, y se copiarán con el mismo signo matemático con que aparecen en la columna I. Como podemos observar, en la columna J aparecen todos los movimientos de efectivo relacionados con las actividades de operación. Otras cuentas que tuvieron movimiento en actividades de operación es la cuenta ventas, la cuenta costo de ventas y en fin todas las cuentas relacionadas con las actividades de operación o de funcionamiento de la empresa. Luego en la columna K están todos los movimientos de efectivo relacionados con las actividades de inversión. En este caso solo hay un movimiento en actividades de inversión.
Se trata de una compra de mobiliario por 2.000 quetzales, lo cual provocó una salida de efectivo. Y en la columna L aparecerán todos los movimientos relacionados con las actividades de financiamiento, es decir, se registran los egresos de efectivo para el pago ya sea de acreedores, de préstamos bancarios, y en este caso también hay un aumento de efectivo por el aporte monetario que ha hecho el propietario a la empresa, lo cual aumentó su capital contable. En la columna L podemos observar que también hubo movimientos de efectivo por actividades de financiamiento relacionadas con la cuenta de intereses ganados, con la cuenta de intereses pagados y con el ISR de capital pagado. Colocamos esta cuenta de ISR de capital pagado ya que corresponde al 10% que se paga de impuestos sobre la renta sobre los intereses ganados. Paso número 13. Se suman todas las columnas de forma vertical y se coloca el resultado hasta abajo. Por ejemplo, en la columna C vamos a hacer una suma algebraica de todas las cantidades que aparecen en la columna C, dando como resultado 0. Al decir suma algebraica es porque vamos a sumar las cantidades positivas con las cantidades negativas, y por la ley de signos el resultado dará 0. En la columna D y en la columna E el resultado será sumas iguales. En la columna F el resultado deberá ser 0. En la columna G igual 0. En la columna H 0. Y en la columna I el resultado de la suma algebraica también dará 0. Y en el resto de columnas J, K y L deberá colocar el resultado de la suma algebraica como se muestra en la pantalla. El resultado de la suma algebraica de la columna J dio menos 214.332 quetzales con 37 centavos, que corresponde a flujos de efectivo por actividades de operación. El resultado de la suma algebraica de las cantidades que aparecen en la columna K dio menos 2.000 quetzales, que corresponde a flujos de efectivo por actividades de inversión. Y el resultado de la suma algebraica de la columna L dio 286.632.37, pero en símbolo positivo, que corresponde a flujos de efectivo por actividades de financiamiento. Estas tres sumas pasan a la columna M, con el mismo símbolo negativo con que aparecen en la columna J, K y L. Paso número 14. En la columna M deberá hacer la siguiente operación: sumar los tres resultados que anotamos en la columna M, que es la suma de la columna J, K y L. El resultado lo colocaremos abajo. Haremos la siguiente fórmula: colocamos el signo igual y sumamos las tres cantidades. Y presionamos Enter, dando como resultado 70.300 quetzales con símbolo positivo. A ese resultado le vamos a sumar el efectivo en caja y bancos que había al inicio del periodo contable. Nos vamos a la columna G y la cuenta caja tiene 10.000 quetzales al inicio del periodo contable y la cuenta bancos tiene 100.000 quetzales. La suma de estas dos cantidades da como resultado 110.000 quetzales, las cuales vamos a colocar debajo de la suma que acabamos de realizar, 110.000 quetzales. Luego sumamos los 70.300 más los 110.000 quetzales. Colocamos el símbolo igual, seleccionamos los 70.300 quetzales más 110.000 quetzales, dando como resultado 180.300 quetzales. Este resultado es el efectivo que hay en caja y bancos
al finalizar el periodo contable. Para comprobarlo, nos vamos a ir a la columna F. La cuenta caja tiene 5.000 quetzales y la cuenta bancos tiene 175.300 quetzales. Al sumar 5.000 más 175.300 da como resultado 180.300 quetzales, que es el mismo resultado que nos acaba de dar al final de la hoja de trabajo. Así comprobamos que los traslados de los movimientos de efectivo fueron realizados correctamente. Ya con la hoja de trabajo terminada, procedemos a elaborar el estado de flujo de efectivo, ya sea por el método directo o por el método indirecto, cuyos modelos se encuentran dentro de la lección número 30. Aquí concluye el video tutorial. Muchas gracias por su atención.